Bienvenidos y bienvenidos una vez más a otra edición de Comité de Crisis, el programa de los viernes que te ayuda a hacer que tu vida sea un poquito más fácil en esta Argentina tan revolucionada. Laura Jiménez Noble, ¿cómo estás? Acá andamos, intentando ponerle onda al viernes lluvioso. Bien, otro viernes lluvioso, ¿no, Agus? Son un montón de viernes lluviosos, boludo. No me enteré que estaba lluvioso igual. Hace mucho, te juro. Pero cuando llegaba me encontré con una de las compas y estábamos hablando, tipo, otro viernes más de lluvia. O sea, es como una cuestión constante que tenemos como la mala suerte. Viene, ¿no? Sí. Y encima, año sí. digo, para coronar una semana tremenda, o sea, una zarpada, y encima con un viernes 3. ¿no? Y es el meme de Argentina, estaba aburrido, estaba. O sea, encima de esto, coronar con viernes 13, boludo. O sea, ¿hay algo más en el guión de Argentina 2025? ¿Saben de dónde viene? ¿Lo del viernes 13? ¿Viernes 13? Yo lo tengo por martes 13. Bueno, también, pero en Yanquilandia es viernes 13. Mira, ¿y por qué? Bueno, ¿por qué? Claro, esa era la cuestión. Ahí va. Yo no soy muy del palo religioso, la verdad. Creo que ustedes tampoco, no los tengo a ninguno de los dos muy católicos. No. Yo fui a escuela primaria católica. Ah, miralo. Yo fui a secundaria católica, pero... Ah, bueno, chicos, son bastante No sé más qué es católicos peor. que yo. ¿Qué es peor? ¿Ir a primaria o a la secundaria católica? qué pregunta, ¿no? Para pensar. Siento que primaria... Ocurren chistes muy negros. Bueno, claro, peor primaria. Claro, peor primaria, boludo. Claro. Y jardín y te... No, yo escuela pública, laica toda la vida y soy agnóstica, pero habrán escuchado hablar de La Última Cena. Sí. Es un momento muy épico. Épico, bueno, para la tarde. El invitado número 13 a La Última Cena era el traidor, Judas. Judas. Claro. Ah, Idiote. ¿Y qué día lo crucificaron a Jesús? ¿Cómo, perdón? ¿Qué día lo crucificaron? ¿Un viernes 13? Viernes. No, un viernes. Ah, está bien. Entonces, de ahí como la combineta del traidor y de ahí supuestamente viene la cosa de viernes 13. Está bueno eso de saber, por ejemplo, de dónde vienen esas cosas de las supersticiones y demás. Siempre me gustó toda la vida como averiguar el dato. Tipo, por ejemplo, lo de la sal. O sea, de por qué la gente no se pasa la sal de mano en mano, ¿la saben? ¿La tienen? No, porque creo que sí. A ver. El tema Que lo del digas. salario, supuestamente, que se pagaba así. Se pagaba con sal, claro. A los antiguos marineros se les pagaba con sal. Entonces, si se te caía la sal en un pasamano, era culpa de los dos. Entonces, como si se le caía a los dos, ¿qué pasaba? A los dos había que darle latigazo para los dos. corta. Entonces, tipo, bueno, Así yo arreglaban agarro, todo, te ¿no? paso la sal, hasta ahí llegó mi responsabilidad, el resto es tuyo. La del brindis, ¿la sabían? No. No. En Justo un La momento, de mezclar los venenos. claro, porque ponele, no sé, cenabas con un rey, ¿no? Una cena entre dos reyes, muy importante todo. Una cumbre entre dos naciones. Y había mucho riesgo de envenenarse. Era una época donde se envenenaba mucho. Ten cuidado, Bruno. Hojaldre. Entonces era como golpear bien fuerte, cosa que se Que no- vaya el líquido o de nos un... envenenamos todos o zafamos todos. Claro. Claro. Está bueno. Después está la de la escalera. Esa no la conozco. No sé de dónde viene, pero No. hoy pasé por Avenida Rivadavia y había una escalera enorme abierta en plena vereda y todos y cada uno de los que pasamos por ahí nos fuimos por el costadito. Nadie se la quiso jugar. Ahí No. va. Y sí, la gente más, en más días creo que como que se cuida más. Supersticiones. Me parece, ¿no? Bueno, claro, había un dato con eso que es que estadísticamente en realidad pasan menos cosas los viernes porque la gente flashea como, bueno, me tengo que cuidar más. Pasan menos accidentes, menos Menos que te cae una maceta en la accidentes, cabeza, no sé. menos robos, menos incendios y hay menos gente que viaja en avión también, porque como que les da miedo. Claro, si vos podés sacar un boleto para un Toda la data. sábado 14, un viernes 13, vas por el sábado 14. Ahí va, Sí, boludo. yo lo haría, Te Eh, digo. Y deben estar más baratos, me imagino. No había pensado por ese lado. Seguro. Ahora la estrategia era sacarlo el viernes 13. Dicen en el control que en Irán no están de acuerdo con el viernes, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué ni tan no están de ¿Desarrolle? acuerdo? A ver, no sé. ¿Chiste de Ah, humor porque negro o vamos a Tiraron en empezar el así? control. ¿Por qué los viernes? Ah, porque están Claro, cayendo bombas. porque Sí, mandaron no, no. misiles a lo loco, ¿o no? Sí. Bueno, el Capaz es Estado- porque el están Estado al lado de un terrorista estado israelí, eso sí. genocida más que, Claro. más que por un viernes 13, terrorista. pero no sé. Yo creo que viene más por ese Tierra. lado. ¿Qué podemos esperar, no? Capaz, no sé. Totalmente. Pero está bien metido el Bien comentario. metido, igual. bien metido el bocado. A mí cuando me decís viernes 13 me acuerdo sí o sí las películas de Jason.
No sé, vos sos más chica, pero las tenés. Ah, sí, obvio. ¿Vos las veías, Agus, de pibe? Alguna que otra, igual no son tan de nuestra época, son un poco anteriores, ¿no? La primera salió en 1980. Claro, claro. Hace una banda, hace un montón. 1980, 1984, a mí me encantaba porque aparte el género, el slasher, el género así del asesino que mata jóvenes Sí. en situaciones, ¿no? Me cabe, siempre me gustó, me pareció muy, muy piolita. Más de pibe, esa película que ves. Me hace acordar mucho. Muy didáctico. Sí, obvio. Esa fue mi ESI, vamos a decirle. Porque aparte me acuerdo algo puntual que era como que Jason siempre agarraba y reventaba una pareja de adolescentes cuando estaban culiando. En todas las películas pasa. No sé por qué, pero pasa. Era alguna cuestión. Sí, del tenés morbo. razón, sí. Pero siempre pasaba esa secuencia, ¿viste? Yo sé por qué. ¿Por qué? Porque la origin story de Jason es que él se ahoga en un lago cuando estaba de campamento. Cuando es chiquito. Que lo están bulineando, ¿no? Como... Claro, los otros pibitos lo bulinean porque él tenía hidrocefalia y se veía bastante deforme. Sí, Típico sí. en primaria, si sos medio rari te van a hacer bullying. Eso Son es muy realidad. crueles los niños. Y la pareja que estaba como a cargo de, o sea, los cuidadores, digamos, del campamento, mientras él se estaba ahogando, estaban culiando. Ahí va, boludo. Entonces Mirá. es toda una cuestión de cómo Entonces él se quedó dolido con eso, como los adultos que se distraen. ¿Sabés que tengo una explicación un poco más comercial? A ver. Pero la voy a tirar como hipótesis. A ver. Porque el otro día me enteré que en los 90, tipo 80-90, cuando empieza el cable fuerte en Latinoamérica, al no poder pasar escenas de sexo, muchas veces hacían como tramas medio ridículas, como que te metían por la ventana, gente cogiendo, una piba en pelotas. No sé si esa es la explicación, pero me pareció muy curiosa. De hecho, me Yo la enteré. tomo. Es buena. Yo lo tomo. Y que obvio. sí, tampoco es fortuito meter eso porque claramente garpa. O sea, en ese momento igual como que está bueno porque le agrega como una cuota de morbo, tipo, están culiando mientras se muere un pibe. Claro. O sea, se entiende. Pero tomo la explicación de Agus. Nada, lo que decía, Viernes 13, Jason, me hace acordar cuando era chiquito y estaba, no sé, en mi casa de Mar del Plata, en el verano, que me iba de vacaciones con mi vieja y eran las películas de terror pedorra que pasaban, tipo, canales de aire. ¿Viste? Y me hace acordar mucho de esa secuencia, boludo. Sí, sí, es que eran buenas. Y aparte tenían como todos sus seguidores, ¿no? Tuvo... Sí, boludo. Acá tenemos al especialista en cine que me está mirando con carita de quiero hablar. Dato de Jason, uno tirame. Grit. Hay otro. Fondo que es más político religioso A ver. del cine. Sí. Bueno, Jason mataba a la gente como estaba muriendo, por ejemplo, porque moralmente es Ah, como la cuestión moral de matar gente cuando culea. pecado culiar, es pecado. Ajá. Ah, mirá. Por eso el cine de Estados Sí. Unidos, sobre todo, bajaba esa línea Ahí va. moral. De Ahí va, ahí va. que él asesinaba a la gente que hacía algo que estaba mal. Claro. Porque, Bueno, porque claro, también mataba adolescentes. Que ponele se estaban Era como una drogando. enseñanza. No culies. no sé cuánto... No, Políticamente era por eso, porque bajaban esa línea política. Ahí no va, sé ahí va. cuánto se escuchó, pero básicamente... ¿Se escucharon el control? Nos pueden decir, si no Jonah replicamos. nos está diciendo que hay como un simbolismo del pecado, ¿no? Sí. De que... No, escuché. No. No se escuchó, bueno, no importa. No importa. Pero bueno, como un simbolismo del pecado, los adolescentes están haciendo algo mal. Bueno, nada. Ahí son. Enseñanza del día. Ojo, cuando culean, porque si no viene Jason, te mete un machetazo en la nuca. Y siempre eran adolescentes, ahora también me... Siempre adolescentes porque estaban siempre acampando ahí en el campamento ese, medio bobilacua de ahí en no sé dónde. Chota. A mí la peli así también de este género que me fascina es Halloween de Carpenter. Nunca la vi. Carpenter, bueno, un grosso, ¿no? Bueno, también tiene, sí, tiene como su público Es la de Mike fuerte, Myers. su fandom. Claro, de la máscara blanca. exactamente, sí. No vi ni una, boludo. Ni una vi. No, las tenés que ver porque aparte es increíble cómo no envejecen esas películas. Yo soy Las equipo hizo Jason. tan bien en 1980 que la ves hoy y decís es increíble. Bueno, equipo Jason, yo no sé, vos, equipo Mike Myers o equipo Jason. Equipo Carpenter. Equipo Carpenter. Ay, no Jason o sé. Mike Myers. No sé, Jason tengo que elegir Jason. porque lo vi más, qué sé yo. Porque somos más viejos, por eso. Claro. Che, bueno, tenemos un programa por delante. ¿Quieren arrancarlo o seguimos? Sí, arranquemos. Ahí va. Bueno, dale. Sí, arranquemos porque hablamos del viernes 13 y ahora vamos a hablar de algo que asusta. Vamos a pasar al segmento miedo, que es la realidad argentina. Tenemos un video de 3 dirigentes de la izquierda, del frente de izquierda, vamos a verlo y comenzamos. Dale, vamos a ver el tape. Lo consideramos que es un fallo claramente proscriptivo, un fallo antidemocrático. Repudiamos que una corte de jueces con cargos vitalicios que cobran millones han elegido justo este momento para
cerrar un derecho democrático como es el intento de querer presentarse en una elección. Esto no tiene que ver solamente con Cristina Kirchner. El que lo quiera reducir a este hecho se está perdiendo parte del mensaje político que dio la Corte hoy. Es un avance antidemocrático que nadie puede mirar para otro lado. Bueno, ahí escuchábamos a 3 dirigentes, decía, del Frente de Izquierda, hablando de lo que creo que todos sabemos. Condena a Cristina Fernández de Kirchner, proscripción eterna, podemos decir, prohibición para candidatearse de acá a siempre. Me parecía interesante que veíamos a Juan Carlos Giordano de Izquierda Socialista, a Miriam Bregman del Partido de los Trabajadores Socialistas, que además estuvo reunida con Cristina, ella también el Chipi Castillo, también Nicolás del Caño, los 3 del mismo partido. Estaba también Solano del Partido Obrero. Falta la representación del MST, que es el 4º partido del Frente de Izquierda. Opina lo mismo, también condenan, mira la palabra que elijo, condenan la condena Tremendo. a Cristina. No tenía video, por eso no lo pusimos, pero básicamente es interesante ver cómo hay coincidencia en las 4 ramas del Frente de Izquierda Unidad. Queremos hablar un poco sobre este temita, ya lo puedo presentar. Creo que ya estamos en condiciones de presentar al invitado. Muy bien, Así que sí. tengo el honor de presentar entonces a Nico Mancilla. Sí. Nico, primero que nada, es amigo mío, ex compañero. Cursamos ni más ni menos que con el Chipi Castillo. Ni más ni menos. ¿Cómo andás, Nico? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, además sos parte de La Izquierda Diario. Se me fue el nombre del programa. Es más complejo. Es más complejo. Me gusta. Sale los jueves a las 20 horas. Ahí va. Así es. Que es el streaming con enfoque como desde las universidades. Claro, sí, intentamos hacer un programa que esté enfocado. Bueno, somos 2 conductores de la universidad. Yo de. Vos y Nika. Claro, yo y Mika, que es de Filo, yo soy de Sociales. Y bueno, vamos. El tópico suele agarrar el tema de la universidad, pero bueno, intentamos también corrernos de ahí, hablar de otras cosas. Pero bueno, sí, nosotros somos 2 universitarios haciendo un programa dentro de La Izquierda Diario Más, que tiene un montón de programación que lo lanzamos este año. Ahí va, de una. Sabes que, bueno, nada, en primera instancia, gracias por venir. No, Siempre gracias por la está bueno invitación. agradecer al invitado, porque siempre decimos lo mismo, pero bueno, los viernes para movernos es medio un tema. Vos te venís de no tan cerca. Es un horario medio extraño para moverse por la ciudad. Pero bueno, nada, agradecemos obviamente siempre el esfuerzo para venir y sumarte acá a Comité de Crisis en Barricada TV. ¿Puedo hacer la primera? Por La supuesto. primera pregunta la hago yo. Vaya. Lectura de la condena de Cristina, pero desde la impronta del partido que vos militás o mismo desde el frente. O sea, no es que te quiera decir como estás representando al frente ahora mismo, pero... No, pero, perdón que me meta, pero agrego, para mí esa última parte es interesante porque esto coincidieron, que no siempre pasa, ¿no? Bueno, Nico, que Sí. milita ahí, lo sabe más. No siempre pasa que coinciden con la lectura y Claro. bueno, fue unánime, me parece, ¿no? Sí, podríamos decir que nos pusimos de acuerdo en lo central, ¿no? Desde ya que, como son 4 partidos, cada uno tendrá sus matices, cada uno tendrá su diferencia en alguna caracterización, pero estamos todos de acuerdo al unísono que hay que rechazar este intento de proscripción a Cristina, porque nos parece que es un avance antidemocrático de la posibilidad de la gente de decidir sus propios representantes. A ver, ya se ha dicho mucho sobre los distintos problemas que tiene el fallo, sobre las distintas truchadas que tiene esta causa vialidad, y a nosotros nos parece que es un impulso del poder central, digamos, el poder económico, el FMI, los empresarios, de intentar hacer pasar su plan, que hoy lo representa Milei, con mayor facilidad, digamos, allanar más el camino a lo que quieren hacer, que es un plan de saqueo, un plan de ajuste. Digamos, no es nada distinto a lo que pasó con Lula, no es nada distinto a lo que viene pasando con el lawfare a nivel internacional, y esto es una expresión de eso. O sea, más allá de que uno podría decir, che, mirá la izquierda cómo ahora salió, yo creo que es una muestra de consecuencia, porque la izquierda, cuando fueron siempre estos intentos, ¿no?, de persecución judicial, siempre estuvo contra la proscripción, porque entendemos que si tocan a Cristina ahora, que es una dirigente con la que yo podré tener quizás no tanto acuerdo, ¿no?, por algo milito a la izquierda, tranquilamente podrían ir por cualquier líder opositor, por cualquier referente popular, digamos, siempre cuando se proscribe, siempre cuando se avallazan las demandas, las libertades democráticas, siempre las paga el pueblo. Entonces ahí nosotros marcamos una posición muy clara, y que este intento de proscripción todavía lo podemos enfrentar, y nos parece que estamos a tiempo de hacerlo, pero bueno, sí que marca un precedente peligroso si esto llega a pasar. Bien.
Sí, hay algo que a mí me parece que está, o sea, te voy a ser sincero, me parece que está buenísimo que tengan una coherencia ahí, que no se queden como en la mezquindad de estoy en contra o no tengo nada que ver con el peronismo, igual condeno esto. Me parece interesante igual preguntarte por la lectura, vos traías también el ejemplo de Lula, o no sé, nombro yo a Correa en Ecuador. Me parece interesante ver la lectura desde el frente de izquierda de por qué se persigue a estos líderes, teniendo en cuenta que ustedes son muy críticos de los procesos que ellos encabezaron. O sea, ¿cuál es el motivo por el cual el poder económico, la casta judicial, se ensaña con esos dirigentes? Y bueno, ahí el poder económico considera que estos líderes pueden representar algún tipo de problema con el discurso que ellos quieren implantar. A ver, no porque yo opine que Cristina o el peronismo lo va a defender abiertamente, o Lula, o Correa, o cualquier referente, digamos, de los gobiernos latinoamericanos del que estemos hablando, pero sí que una oposición que quizás, no sé, defiende algunos valores del Estado, que son justo algunos de esos elementos que este gobierno quiere atacar, las privatizaciones, digamos, los hospitales públicos, universidad pública, digamos, ven en Cristina un obstáculo para hacer eso, ¿no? Una referente que podría canalizar incluso una gran cantidad de votos en cuanto este gobierno tienda a caer por su propio peso, por el plan económico que yo creo, al menos de mi humilde punto de vista, que no va para ningún lado, ¿no? Entonces creo que se quieren sacar de encima todos los obstáculos. Ahora, que yo crea que Cristina o que esos referentes llevan hasta el final la defensa de ese tipo de derechos, bueno, ahí yo podría tener ciertas diferencias. De hecho, yo considero que muchas de las cosas que hoy estamos viviendo, con las cuales hoy podemos decir, che, qué terrible lo que pasa, cómo avanza la derecha, cómo avanzan contra la educación y la salud, también es parte de los gobiernos que tuvieron esas izquierdas latinoamericanas, ¿no? Entonces, yo veo ahí hilos de continuidad. Sin embargo, también veo que esa derecha se los quiere sacar de encima para que se les sea más fácil, digamos. Eligieron su personal político, en este caso va a ser Milei. Si no es Milei, se lo sacan de encima. En su momento fue Macri, digamos. En un momento también fue Néstor, digamos, que no estaba tan peleado con las corporaciones. Pero bueno, el poder económico en algún momento elige quién lo tiene que representar, y en este caso eligieron a esta derecha, ¿no? Entonces, y no quieren que se les salga nada de su control. Pero ¿no ves más representativo de repente a Milei o a Macri de ese poder económico que Cristina o que...? En este momento, desde ya que sí. En este momento hay un ataque concreto del poder económico a Cristina para que no se pueda presentar, por ende, desde ya que no... A ver, siempre a los troscos nos quieren poner en el lugar fácil de son lo mismo, qué sé yo. No, nunca fueron lo mismo. Ahora, eso no quiere decir que para mí los dos no representen distintas variantes, con muchísimos matices, desde ya, con distintos proyectos, con distintas formas de administrar el Estado capitalista argentino, pero digamos, sin embargo, existen esas diferencias. Capitalista al fin, y que, digo, pero remarco algo que decía recién, que es que muchas de las cosas que hoy estamos cuestionando el gobierno de Milei también fueron continuidades de los gobiernos, incluso de los 12 años del gobierno de Alberto Fernández, para mencionar, no sé, el Proyecto X o distintas cosas. Por ejemplo, el sometimiento a estos grandes capitales transnacionales, digamos. Es algo que nunca en nuestro país se pudo sacar de encima. Si bien tuvimos una década en la cual tuvimos recomposición del salario hasta un momento del gobierno kirchnerista, la realidad es que estructuralmente Argentina nunca dejó de ser un exportador de materias primas, que los ha aprovechado ese boom para distintas cosas. Uno puede decir, sí, estuvieron bien, estuvieron mal esas políticas públicas, pero en última instancia el corazón de esa estructura económica no se tocó, y ahí veo muchas continuidades. Lo mismo el Poder Judicial. El Poder Judicial son estos tres tipos que nadie los eligió, que a dedo están puestos ahí, pueden decidir quién se puede presentar y quién no en las elecciones. Bueno, y toda esa estructura que hay por detrás, ni hablar los servicios de inteligencia y demás, todo eso no se tocó. Entonces, ahí también reside nuestra crítica de alertar que si no se tocan esas cosas, la derecha tarde o temprano vuelve. En el 2001 la derecha se fue en helicóptero, está bien, una rebelión popular increíble. Ahora, ¿cuánto pasó para que después la derecha vuelva por la vía democrática a tirarse de un plumazo todo lo que se había conquistado en esos años? Bueno, eso es parte de lo que nosotros podemos criticar de esos gobiernos, sin dejar de lado que desde ya existen matices entre las distintas fracciones, ¿no?, que se disputan el poder. Bien, yo ahí lo que estaba pensando mientras vos hablabas de esta cuestión de, por ejemplo, cambiar estructuralmente los aparatos productivos, o también prescindir de
cómo se meten los capitales extranjeros y demás en las economías regionales, en este caso en Argentina y demás. En muchos casos fue una palanca, vamos a decir, necesaria para poder desarrollar hacia adentro, ¿no? Porque uno, digamos, ¿cómo haces para lograr agregarle valor y tener los medios para una producción propia si desde el vamos vos no podés salir de esa, como de ese modelo exportador, ¿no? Hablabas del modelo agroexportador. Digo, esta espalda económica que tenés que tener como para pegar una pateada de tablero y decir, bueno, dejo afuera a estos intereses. ¿No te parece que es algo como muy complicado de llegar a obtener como esa espalda económica de decir, bueno, me la banco por mí mismo a partir de ahora? O sea, ¿qué necesito para hacer eso? Bueno, no sé si es tan complicado. A ver, fácil no es igual, ¿no? Wow, si no, sería soplar hacer botella, lo hacemos mañana. Porque mientras lo hablaba, yo lo pensaba, por ejemplo, en términos de energía, de llegar a producir energía de manera sustentable. Digamos, no por nada son las principales economías del mundo las que avanzan en lo que tiene que ver con la agenda de cuidado climático y demás. Es porque también tienen la guita necesaria para poder bancar el cambio de producción de energía a nivel nacional o a nivel regional. Digo, vos le decís a Argentina que tiene que dejar de usar, por ejemplo, combustible fósil para pasar a usar producción de energía sustentable, y eso es dificilísimo porque necesitas tener una cantidad de guita impresionante para bancar ese cambio. Y yo como que enlazaba eso con otra cuestión del aparato productivo. No la cuestión de producción energética, pero sí el aparato productivo a nivel industrial. O sea, vos lo que decís es que igualmente vos necesitás utilizar esos recursos y vender y exportar. Claro. Que es algo que yo estoy de acuerdo, digamos. A lo sumo yo te dirá, bueno, esa es una fortaleza que tiene Argentina, que tiene esos recursos, que el problema es que uno no sabe a dónde van esos recursos. Es decir, uno pudo aprovechar ese primer boom de la soja en la primera época del gobierno kirchnerista, pero digamos, el problema de depender de eso, digamos, en algún momento te puede... Un monocultivo, claro, digamos. en algún momento está bien porque abunda, ¿viste? Sí, obvio, es un boom, te da, en ese momento te rinde. Listo, ahí estamos todos contentos, ¿viste? Como que podemos repartir, podemos de acá a allá, todos salen contentos. Ahora, hay que tener la previsibilidad de lo que viene después también. El problema es lo que viene después. Y yo creo que ahí es como, ¿viste? Como el perro que se muerde la cola, porque nosotros dijimos, bueno, es por la vía de aumentar las exportaciones, es por la vía de la soja, como que parecía que se había resuelto el gran dilema nacional de los 70, ¿viste? De la restricción externa, ya está, ya no existe más, ¿viste? Ahora que subió la soja, no existe, listo, cayó la soja. Ese modelo se agota también. Totalmente, y como se agota, después dejó al desnudo las mismas complicaciones que traía en otros momentos. Entonces yo no digo, no hay que explotar, o explotar suena mal, digamos, no es un problema con la utilización en sí misma de los recursos, sino a dónde va. Y hay muchos mecanismos para que esos recursos no los tengamos, que es lo que no se atacó durante esos años, y no se atacó desde ya durante el gobierno de Alberto Fernández, Mauricio Macri desde ya que no, todo lo contrario, que son por ejemplo la fuga de capitales y el pago de deuda del FMI. Ese tipo de fuga de capitales, quizás nueva, digamos, respecto a lo que pasaba en los 70, es algo que hoy en día es la principal sangría de dólares del país, y si uno no empieza a ponerle freno ahí, es muy difícil pensar cómo aprovechamos esos recursos para reinvertirlos en el aparato productivo. Primero hay que destinar, la primera voluntad política que tenemos que tener es cortar el chorro de dólares que se nos va al exterior, que tiene que ver con esto, con esa fuga de divisas, con el pago de deuda, con los buitres, con quienes someten a Argentina desde hace tantos años, y ahí sí podemos llegar a discutir, bueno, ¿qué hacemos con esa plata? Pero hoy la realidad es que no tocamos esos filtros, esa sangría de dólares. Entonces empecemos a discutir por ahí. Es la discusión histórica que tuvimos con el peronismo, es la discusión que tuvimos muy fuertemente con el gobierno de Alberto Fernández, con el acuerdo con el FMI, que ahora volvió al centro de la discusión. Pero si uno no empieza a tocar esos temas, olvídate de que ese litio que está en nuestro país, olvídate que el oro que descubrieron en San Juan sirva para algo, y no para que venga Barrick Gold, alguna empresa que saque el litio, Elon Musk, se la lleve y deje tierra arrasada en 10 años. Explote todo, extractivismo puro y va para afuera. Recomiendo ahí un libro de Martín Short y Cantamuto que se llama Con exportar más no alcanza, que es un libro que explica muy bien cómo, hay dos fracciones, perdón que meta este chivo, pero es algo que me gustó mucho. Porque bueno, con la carrera que hacemos con Agus, yo tuve que leerlo en un momento, donde dice, mira, hay dos grandes fracciones
que tienen distintos proyectos económicos respecto al país. La neoliberal clásica, que quiere exportar más, y la otra que se podría llamar neodesarrollista, que dice, bueno, exportemos más, sí, y usemos el vuelto de eso para invertirlo. Bueno, pero las dos están fomentando el mismo modelo, que es el de la subordinación a ese único aparato productivo como la fuente de dólares del país, sin tocar los intereses del capital extranjero. Nico, y en términos electorales, ¿ves alguna posibilidad de un acuerdo entre el FIT y el peronismo? Uy, creo que ya sé qué va a decir. Estas diferencias son irreconciliables. Agus sabe lo que va a decir, no sé qué piensa, pero no veo ningún tipo de acuerdo posible. Porque lo que nos une en esta lucha en concreto es enfrentar la proscripción y el ataque a las libertades democráticas básicas. Es más, yo creo que el peronismo debería ser un poco menos purista en algún punto, intentar abrir esa lucha a todos los sectores que sean de izquierda, de derecha, democrático, republicano, cualquiera que opine que proscribir a una candidata que tiene encima el porcentaje de voto que tiene, está mal. Por ejemplo, algo de lo que somos muy críticos, que va en el sentido de lo que vos preguntás. Se convocó una marcha, ¿no? Hoy una reunión en la sede del PJ para definir la marcha a Comodoro Pi, que va a ser el miércoles que viene. La marcha es Argentina por Cristina, ¿no? Yo digo, desde ya, no es una invitación a que alguien como yo, o como, digamos, saquemos a la izquierda, ¿no? Pensémonos en el radicalismo, si hay alguna ala más democrática. Qué complicado, igual. Intentemos buscar sectores populares que no son abiertamente cristinistas, incluso dentro del propio peronismo. Sí, o mismo el apolítico. O el apolítico. Mismo el apolítico que puede decir, puede acordar en che, no está bueno esto que está pasando, digamos, viendo la información que hay, ¿no? Sobre las irregularidades de la causa, de la celeridad sorprendente de la justicia para resolver ciertas cuestiones, ¿no? Que pareciera ser como lo único bueno que se puede rescatar de todo eso, como decir, che, pero pueden actuar rápido. Cuando quieren, pero pueden actuar rápido. O sea, es como lo único medianamente potable que puede quedar de todo esto. El apolítico creo que también queda un poco olvidado eso. Entonces también está bueno tenerlo en cuenta para esas cosas. Sí, es que me pareció una línea para la acción, para la defensa contra la proscripción de Cristina que era un poco excluyente, ¿no? Yo creo que acá tenemos que hacer un gran frente único de acción para frenar la proscripción de los que son kirchneristas, los que son peronistas, los que no lo somos y que no lo vamos a hacer, digamos. Esto no tiene que confundirse. A ver, nosotros por habernos acercado y movilizado, digamos, no habla de una peronización, ni mucho menos. Lo que habla es de que acá, con las diferencias que tenemos, estamos de acuerdo en que las libertades democráticas no se tocan. Y eso tiene que ser un amplio democrático, un arco democrático muy amplio. Y ahí creo que el peronismo se ha equivocado en lo que discutió hoy en esta reunión, que deberíamos convocar una marcha masiva con paro general, bueno, con muchas otras medidas más, que sea de la defensa irrestricta del derecho a las libertades democráticas. ¿El más allá de esto. miércoles coincide con la movilización de todos los miércoles de los jubilados? Los miércoles jubilados son en el Congreso, pero bueno, esto se convocó de la casa de Cristina a Comodoro Pi. No sé qué están discutiendo ahora hoy las organizaciones de jubilados. Si es en el mismo día, en el mismo horario, habría que unificar, ¿no? Mínimamente. Sí, tengo estas diferencias, no sé qué se va a terminar resolviendo con la convocatoria de la marcha, con el contenido. Pero yo apostaría a que haya una convocatoria unificada, mucho más amplia, mucho más democrática y con un punto que nos une, que sea ese, tal cual pasó en el 4J del miércoles pasado. Claro. Que ahí dijimos, bueno, las compañías ni una menos dijeron, pasémoslo al miércoles para que se pueda luchar en común. Creo que eso es un ejemplo estratégico, sí. Eso es fundamental y creo que se debería replicar, sí. Che, voy a aprovechar a pedir, porque creo que viene en esta línea con un fragmento del discurso que dio Cristina el martes mismo cuando se conoció la condena. Quiero conocer tu opinión porque creo que tiene que ver con algo de esto que estabas hablando. Ahí avísenme del control si ya lo podemos tirar, si no... El cepo del salario que le ha puesto el desgobierno de Javier Milei, ahora el Partido Judicial le agrega el cepo al voto popular. Una novedad realmente. Pero lo que estoy segura, porque me enseña la experiencia del pueblo argentino, es que no se resignan a vivir sin derechos, que no se resignan a no tener un trabajo digno, que no se resignan a pensar que sus hijos pueden ir a la universidad y construir un futuro mejor. Eso no lo van a resignar. Y si enfrente encuentran
dirigentes que si se resignan elegirán a otros. No tengan ninguna duda que esto va a ser así. A militar, a organizarse, a estar junto a la gente que lo necesita. A militar junto a todos esos colectivos sociales que hoy están siendo agredidos por estas políticas. A profundizar el acercamiento y la empatía con la gente. Bien, Nico, te quiero preguntar, como en líneas generales, ¿qué opinás de ese discurso? Yo me quedaba pensando, a mí me genera sentimientos encontrados, la verdad. Siento que es un discurso que habló un poco más de política, Cristina, cosa que la veo bien, digamos. Habló de repente de que las jubilaciones están bajas, de cuál es el modelo económico, de la deuda. A su vez, llama a organizarse y siento que en ese sentido yo vi positivo que llame a dirigentes con los que está enemistados o con los que no tiene relación. Estamos hablando de Miriam, del Chipi Castillo y de Nico del Caño, entre otros, porque también había gente del mismo peronismo. Y me quedaba pensando con esto que decías recién de que quizás no se está abriendo la convocatoria para otros espacios. Te quiero preguntar como en ese sentido, en esa ensalada de cosas que creo que a todos se nos generan con una situación tan rara, sí, tal cual. como qué pensás al respecto, si te interpeló, no sé. O sea, vos decías que había un llamado más amplio a defenderla. Sí. Sí, yo opino que se puede haber interpretado eso. Pero yo hablo, esto fue hace 2 días, ¿no? Y esto, la reunión en el PJ, que incluso nosotros fuimos, fueron referentes nuestros, digamos, fue Guillo Pistonesi como presidente del partido a la reunión convocada en la sede del PJ, y donde les cuento para graficar, ¿no? Quizás suena anecdótico, pero digo, para a ver si expresa algo más. Nosotros fuimos a proponer esto, ¿no? Una marcha mucho más amplia, que sea por contra la proscripción, en defensa de las libertades democráticas, que digamos que no tenga una referencia en Cristina o una reivindicación a la figura de Cristina en sí misma, pensando en nosotros, pero también en toda la gente que no es peronista. Y cuando llegamos a esa reunión, o llegaron mis compañeros más bien, ya estaba cerrada la convocatoria, hasta los flyers impresos que decían Argentina por Cristina y un montón de, digamos, de al menos su fraseología era completamente kirchnerista, y a mí me parece que eso, al lugar de abrir, cerró. Y me quiero referir a otra cosa que está en el discurso, que quizás no sé si estaba en el fragmento, ahora me olvidé porque lo vi en su momento todo completo, pero que decía, sí, hay que organizarse, hay que militar, y al mismo tiempo cuando se escuchaban los gritos que, no sé, escuchaban puteadas, mañetos, no sé, un montón de barrabasadas, cuando veía que la cosa se iba un poco de mamá, decía, pará. Cuando se puteaba a Milei decía, pará, no, él no. O cuando se decía hay que hacer lío, no hagamos lío. Y yo creo que ahí, si bien hay un llamado a la organización, no quedó claro organización para qué. Organización con qué objetivo. Porque organización y militar puede ser, bueno, vamos a ganar las elecciones en octubre. O puede ser, vamos a ganar en 2027, porque este tipo se cae, ya está. Así que le faltó definición. Sí, más bien yo creo que encontré una definición en donde dice, bueno, salir a enfrentarlo en la calle, digamos, seriamente en la calle, no lo vi así. ¿Por qué? Porque, digamos, en esa gestualidad por un lado, y por otro lado, en que todavía digamos, los sectores del peronismo que mueven el amperímetro del poder, como dijo una vez Cristina, que son la CGT, la CTA, digamos, los sindicatos, las organizaciones sociales, eso no está puesto en función hoy de convocar de mínimo una resistencia contra la proscripción. Y ahí yo creo que hay que ser claros. Esto no se va a derrotar institucionalmente, no se va a derrotar electoralmente, se va a derrotar de alguna forma con resistencia. Incluso la última proscripción del peronismo se derrotó de esa manera, y yo creo que eso es lo que hay que retomar. Y Cristina en ninguna de las palabras que mencionó en ese discurso llamó a esa resistencia. A ver, no le exijo a Cristina lo que Cristina no es, pero no está llamando a algo que podría ser la única vía para resolver este problema. Que, a ver, en el 55 fue la proscripción, tuvo que venir el Cordobazo 18 años después para que eso se resuelva. Y creo que hay que intentar emular algo de eso, y no lo encuentro en el discurso que estábamos viendo. ¿Decís que falta audacia? No sé si falta audacia, creo que no hay un deseo político, una voluntad política de desarrollar
ese potencial en la calle. Yo creo que el kirchnerismo, como lo ha hecho históricamente, lo quiere canalizar por la vía institucional, por la vía del Estado, por la vía del recambio de representantes políticos en el Estado. Lo cual me parece al mismo tiempo lo que llevó al kirchnerismo desde su inicio, agarrando en el 2003, post-2001, a su debacle en el 2015, digamos. Es decir, ellos han sido históricamente gobiernos o una coalición política que intentó encauzar la lucha en la calle adentro de lo institucional, incluso a costa de esa movilización. Entonces, es algo bastante consecuente con la línea que han tenido históricamente, pero que, bueno, los ata de pies y manos para enfrentar realmente esto. No sé si es audacia, creo que es consecuencia con nunca haber abordado este problema de esa manera. A mí me pasaba esta semana viendo como, bueno, las movilizaciones y eso, que hubo movilizaciones al PJ, a la casa de Cristina, ayer a tribunales, también hubo cortes en autopistas y todo eso. Me pasaba que era como, y lo leía por ahí, esta frase, viste, de si la tocan a Cristina, ¿qué quilombo se va a armar? Y es como, bueno, la tocaron. Y sí, algo de quilombo se armó, pero como que me quedé un poco con gusto a poco en cuanto a que sí hubo movilizaciones, sí algo se activó, algo se está moviendo, un montón de gente concentró y todo, pero es como que tampoco eso llega a ser un pudrirla de verdad. O sea, tampoco es que se convocó a algo que sea tipo, listo, vamos todas las organizaciones, la 2CTA, la CGT, como decías vos, vamos todos y, no sé, rompemos algo, prendemos fuego a la rosada, algo, como algo que digas, ok, lo damos todo. O sea, eso es cierto, no se dio. O sea, sí estamos, vamos, venimos, pero es como que yo también me quedé como un poco pensando como, bueno, tampoco de esta manera, con estas como mini concentraciones, porque la verdad que son mini concentraciones al lado de lo que realmente sería parar el país, como que queda medio limitado. Yo creo que es un poco clima de época, en parte, ¿no? Esta cuestión de como no terminar de darle el espaldarazo, ¿no? De no terminar de salir a por todo, de la misma manera que ellos sí vinieron a por todo y lo demuestran, creo que casi a diario. El tema es que también entiendo que capaz si vamos a por todo terminamos con muertos. O sea, como que sé que también está eso. Me parece válido totalmente, porque siempre es un bajón decir los muertos los vamos a poner nosotros, porque de hecho en el 2001 pasó eso, pero yo creo que es un clima de época que todavía como que no se termina de hacer pie, ¿no? Después del cimbronazo que fue la llegada de Milei al poder, toda la serie de medidas, el tema de todo el apoyo que también tuvo dentro del Congreso, fue todo como, se conjuga un clima de época que también se termina de como, tiene el broche de oro en la falta de como quizás de iniciativa más combativa por parte de la dirigencia. O sea, yo creo que hasta el momento, ahora digo, luego lo de Cristina, como que se avisora cierto horizonte de unidad en pos de la democracia. Quizás dentro del peronismo hay que ver cómo se reordena eso, a ver qué tanto ayuda a la famosa interna a cielo abierto del peronismo esta cuestión de que Cristina efectivamente está condenada, efectivamente va a estar recluida. Y medio que te obliga, ¿no? A medio que te obliga, pero ¿sabes qué me pasa? Me da un poco de como de cagazo hasta darlo por sentado eso, ¿viste? Porque digo, esta falta de iniciativa, esta falta de propuesta, esta falta de dirigencia, lo que iba a decir, hasta este momento en el que aparecer ese horizonte como de unidad, hasta ahora es como que el peronismo viene dando tumbo tras tumbo, tras tumbo, tras tumbo, sin poder generar esa masividad en las calles, una resistencia concreta. Entonces digo, ¿qué tanto va a servir a partir de ahora? No lo sé. Es un momento clave, seguro, pero hasta ahora la orfandad en términos de dirigencia se ha sentido y mucho, creo. Ahí igual yo coincido con Nico en que el kirchnerismo históricamente el kirchnerismo en general y Cristina en particular es institucionalismo, como aparte hasta como una bandera inclusive. No quiero citar mal, me parece que a Parrilli lo escuché esta semana al día siguiente de la condena diciendo: no, Cristina igual es institucionalista, ella está cuidando las formas, ella está cuidando que no se destruya todo. Y ahí me surge preguntarle a Nico, pero nos amplío la pregunta al resto, porque creo que está bueno el debate. ¿Qué queremos que pase? ¿Qué esperamos que pase? Ni siquiera te digo con la dirigencia, como militantes, como gente, como más desde el llano. ¿Qué esperamos? Porque yo tengo dudas inclusive. Bien, como, bueno. ¿qué habría que hacer? Bueno, creo que vos lo decías. Prender fuego a la Casa Que se Rosada. pudre un poco. No sé si ya empiezo por ahí, pero digamos... Si empezamos ahí... Empecemos por algún lado. Digo, tenemos a la mano, el peronismo lo tiene muy a la vuelta de la esquina, la convocatoria de un paro general. Digamos, eso vivimos
en el gobierno de Milei, que es un gobierno desastroso para la gran mayoría de la población, eso que no haya sido algo más permanente me parece que es un crimen. No sé cómo decirlo ya. Porque, no sé, me parece que ya el clima que incluso vos decías recién, el clima también se construye, porque si las dirigencias que tienen que mover el amperímetro no hacen nada, y ya está generando un poco el clima para que nada pase, y un clima incluso que puede pegar en la tristeza, en la desmoralización, en la ansiedad. El tema es cuánto dura ese clima de la nada. ¿Cuál? Esa es la joda. El tema el clima de la desesperanza o el clima de la orfandad de dirigencia, el clima de no hacer nada como esperando que alguien te tire la solución por la cabeza. O sea, ¿cuánto puede durar eso? Y bueno, en algún momento eso estalla. El tema es que ese clima de no hacer nada, ahí yo... Perdón, tampoco es que nada de nada, pero todos coincidimos en que más se podría hacer. Se podría hacer claramente. En eso coincidimos todos. Y además, esto de no hacer nada o hacer poco, no nos llevó nunca a nada. Jamás. En el gobierno de Alberto es la clara muestra de eso. No se hizo nada y así estamos, digamos. O sea, no es que, incluso por lo que decía, ¿no? De, bueno, los muertos, ¿hasta cuánto la pudrimos? Porque nosotros pues ponemos el cuerpo. Bueno, pero le gatillaron en la cara a Cristina. Sí. Digamos, y ahora la están metiendo presa. Digamos, y la protesta social es reprimida salvajemente y un jubilado cobra 300 lucas. Bueno, ¿hasta qué punto eso no es una violencia extrema también? Que es, ¿hasta qué punto decimos, bueno, che, 300 lucas, un jubilado tiene que seguir laburando 80 años? No, no se puede. Bueno, y quería meter una cosa más, que históricamente las dirigencias fueron así. Digo, para hablar del peronismo, que es lo que ahora, lo que estamos conversando sobre eso, pero ni en el 17 de octubre la CGT llamó un paro general, se llamó para el 18, ni en el 55 cuando bombardearon la Plaza de Mayo tampoco estuvo la dirigencia sindical ahí. Siempre en general surgió desde abajo, por esto que vos preguntabas. Bueno, pero ¿hasta cuánto las bases soportan este bloqueo por parte de las dirigencias? Bueno, eso yo creo que es lo que hay que empezar a construir, a empezar a hacer que las bases un poco superen esas dirigencias, y creo que esta última semana hubo, si bien no es esa resistencia que nosotros estamos añorando, hubo algunas muestras de eso que, por ejemplo, para decir una cosa, mi facultad estuvo tomada, Facultad de Filo estuvo tomada, Psicología, hasta FADU se tomó, chicos. FADU. Es un montón. O sea, a ver, uno podría decir, che, no sé, se podría hacer más de ella, pero eso expresa que también las bases o la gente está buscando hacer algo. Y eso, a ver, va a ser como decía alguien, con los dirigentes de la cabeza o con la cabeza de los dirigentes. Entonces, me parece que hay que empezar a... No me acuerdo. Póngalo en el Zócalo, a ver, no me acuerdo, por favor. No, pero creo que hay que no, empezar que calza perfecto. Calza perfecto. Pero calza contra el peronismo en este momento. Sí, obvio, totalmente. Es lo que venimos charlando, quizás hacia adentro de los que nos sentimos más cercanos al peronismo. Yo particularmente me siento medio un híbrido y me siento más cerca de la postura de Saborido, que es tipo, yo soy de izquierda pero tercerizo en el peronismo. Es como, yo siento que esa cuestión de o nos movemos nosotros o esto no va a pasar nada, es algo que se viene sintiendo un montón. O sea, eso es lo que viene sintiendo. Sí. Laura dice de ir a quemar la Casa Rosada, por ejemplo. Yo diría, vayamos Quizás construyendo. ese podría ser una meta. Yo diría, no va a arrancar de ahí. Vayamos construyendo esa resistencia. Yo de mínima creo que tiene que haber un paro. Que no va a caer la CIDE. Sí, ahora listo, nos dan de baja el YouTube. Santi, ¿cómo andas? No, de mínima empezar a gestar esos espacios, esas asambleas, esas marchas multitudinarias. Creo que empieza por ahí, pensar por dónde lo vamos a hacer. Hubo muestras muy interesantes el año pasado, asambleas barriales, marchas educativas, jubilados. Empecemos a recrear todo eso. El Garraham está ahora en lucha. Yo Bonaparte. creo que es claro, el Bonaparte que enfrentó el cierre. Un momento como de, viste, de sí, y potencia frenó en la su calle. Cierre. Claro. Me acuerdo que lo fuimos a cubrir, que estuvimos ahí en las asambleas que se armaban, que son festivales culturales en la puerta. Vos estuviste del lado, ¿no? Sí, Estuvimos ahí. una vuelta. Hay como esos pequeños focos, ¿no? Como que se ha atomizado. Quizá no logramos como condensar todo en una gran convocatoria o en una cuestión como unida 100%. Hay como cuestiones seminales, vamos a decir, ¿no? Como incipientes. Y también se hizo una gran marcha antifascista cuando había sido como el ataque La a la comunidad LGBT antifascista, la gran movilización en defensa de las universidades públicas también fue una de las grandes muestras en la calle. O sea, hay ciertas cuestiones que condensan el grueso de la población, creo, pero no podemos quizás como caer en esperar que lleguen esos momentos, ¿no? Quizás como dice Nico, como tratar de construir
¿no? Tratar de proponer, no de esperar a que lleguen esos momentos, esas fechas claves que convocan gente per se, ¿no? La marcha por el Día de la Memoria también es otro ejemplo. Pero bueno, nada, me quedé pensando en esto que decías vos de construir. Yo creo que hay ganas, falta conducción. O sea, como que termino cayendo siempre de nuevo en falta conducción. A mí me pasa eso. Yo estoy de acuerdo. Lo que le agregaría es que existe una conducción, solamente que no quiere que eso se exprese. Por esto que decía Agus también, digamos, un kirchnerismo institucionalista, una CGT que está cómoda, que pacta con Milei, un sector del peronismo que le vota las leyes. Digo, ahí esa conducción existe y lo boicotea, abiertamente. Entonces, no sé, mencionabas el conflicto educativo, que bueno, es algo que me toca de cerca, pero las conducciones ahí lo apagaron. ¿Laburás en educación? No sé. No, bueno, laburo en educación, no en la universidad, pero sí, fui estudiante hasta el año pasado y fui muy parte de ese conflicto. Era como me echa en cara que ya se recibió. Sí, la tenía que tirar. Mal eso, ¿eh? La tenía que tirar. ¿Cómo? Mirá, lo ponchan a él para ver cómo se le destroza el corazón, como a Rafa. No. Ahí está. Tuve como 9, 10 años, ya está, eso no. Un desastre, pero bueno. No, perdón. No, me olvidé que estaba diciendo. Tenía que decirlo, tenía que sacarlo afuera. Me olvidé. Pero no, que ahí, por ejemplo, el conflicto educativo, las conducciones dijeron, bueno, hasta acá llegamos, llega hasta acá, quedaron los docentes pedaleando en el aire con el salario congelado, y el radicalismo, conducción mayoritaria, dijo, bueno, ya está, terminó el año, siga. Claro. La campaña de Lula Levy, siga, todo pelota. Total. Entonces, bueno, hay conducciones, empecemos a cuestionarlas un poquito más, me parece. Sí, a mí me parece que eso convive, estoy de acuerdo con esa lectura, y me parece como algo que me llama mucho la atención de esta época, que todos coincidimos en que se está haciendo poco. O sea, los que salimos a la calle decimos, puta madre, ¿por qué no hacemos más? Y es como medio raro, ¿no? Porque como si no tuviéramos ningún tipo de agencia. De posibilidad de iniciativa propia. Claro, nuestro mismo desde lo micro, accionar, ¿no? Y yo estoy de acuerdo que tiene que ver con las dirigencias. Creo que hay algo igual de la forma que tiene el gobierno de mostrarse como que no retrocede nunca. ¿Viste qué? Como una retórica, decís, es como una retórica constante como de estoicismo, ¿no? Que va para adelante y va para adelante y va para adelante. Yo creo que no siempre es así. Yo creo que inclusive hay momentos en los que le sacás cosas. Nombrabas el Bonaparte, es así. O sea, se lo frenó. Sin embargo, se muestran muy firmes. Y eso como que te desmotiva para mí. O sea, no hay que caer en esa trampa de no cambia nada salir a la calle. Pero no es solo simbólico, creo yo, perdón que meta un comentario. Creo que no es solamente por la parte retórica del gobierno que se muestra fuerte, aunque muchas veces recule y no sea real esa fortaleza, sino que también ellos están inyectando guita a lo loco para llegar a las elecciones, para planchar la inflación. Digamos, hay también una parte más material de la pasividad que es concreta, que es un préstamo del FMI, digamos. Ahí también uno de sus pilares fundamentales es controlar la inflación. Que quizás todo este sector que es que votó a Milei, ¿viste? Pero no es fascista, es un sector que votó porque dijo, totalmente. Estoy cansado. Por desesperación, por hartazgo, por querer ver una cara nueva. O sea, yo creo que es como que se dirimieron un montón de cuestiones que son todas muy válidas para mí. Sí, porque las dos principales coaliciones venían de gobernar y gobernaron mal. Claro, o sea, ya tenías la prueba fehaciente de que no íbamos para ningún lado, ni por ahí ni por allá. Que encima el gobierno el último gobierno del Frente de Todos, con Massa a la cabeza, ya estaba como incineradísimo. Había una inflación en cualquiera, o sea, la economía en cualquiera. Yo siempre pienso en ese voto que fue como desesperado, ¿no? Y jamás me pareció apropiado echar la culpa al votante. Jamás me pareció. Tal cual. Y algo que podemos estar de acuerdo todos acá es que ese modelo no va para ningún lado y tiene fecha de caducidad, que están todo el tiempo corriendo detrás de poder financiar esta baja de la inflación, además de con el ajuste a jubilados, todo es, no sé, con el blanqueo, ahora con la deuda. Entonces, también hay una parte que están inyectando esa guita que tiene patas muy cortas para intentar controlar también un poco la calle. Y bueno, yo no sé hasta qué punto, porque quizás lo que hoy nos movemos somos estos, ¿no? Los que estamos muy, quizás, sectores que están siendo atacados directamente, la universidad, pero en un momento el ataque va a ser generalizado. Si ya no lo es, si ya no es lo suficiente, en algún momento va a ser eso todavía peor, y cuando eso estalle yo creo que
Esto que hoy vemos como una pasividad, una apatía de algunos sectores, no quiero decir de todos, eso puede cambiar rápidamente en 2 semanas. Pasó con Macri en 2017, cuando fue la reforma jubilatoria, cuando fue el acuerdo con el fondo, de un día para el otro, del Macri que ganaba la de medio término, fuimos al Macri que se caía, que no sabíamos si terminaba el mandato. Sí, tal cual. Entonces, eso creo que tenemos que estar muy despiertos en saber que eso puede pasar en cualquier momento. Sí, es una olla de presión, ¿no? Sí, que cuando explota mal. Pero Claro. mientras tanto como que aguanta. Y de nada, por eso no explotaba nunca, de pronto se fue todo al carajo. Claro. Con Macri Total. pasó eso. Es como acaba de relatar él. ¿Ibas a decir algo? Pues yo tengo una propuesta. Me encanta. No, decir No, en realidad iba a preguntar, y posta que no es chicana porque me lo pregunto a mí también, ¿por qué este descontento, cómo le dice Cristina? Malestar democrático, creo, no me acuerdo, algo así. ¿Por qué en general está siendo canalizado por la ultraderecha? ¿Por qué sectores de izquierda no pueden canalizarlo? Bueno, eso, a ver. Por lo menos en la Argentina, no sé, no te quiero matar con un análisis de una hora y media aparte global, ¿no? tampoco es. No me maté. Pero igual hay un fenómeno internacional de las ultraderechas, entonces. Sí, que se viene cocinando hace ya unos cuantos Sí, años. Sí. O sea, nosotros creíamos que éramos la excepción al mundo, no lo somos. Y también eso explica el fenómeno de Milei. Una parte es la crisis de los gobiernos anteriores, otra es el fenómeno internacional de las nuevas derechas. Ahora, ¿no se canaliza por la izquierda? O yo te diría, se canaliza de forma asimétrica, o al menos nosotros lo que vemos es una polarización asimétrica entre izquierda y derecha a nivel global. Porque vos, si bien tenés, no sé, la ultraderecha que avanzó en Alternativa por Alemania, ¿no? Que es un partido casi nazi, digamos. Sí, que lo apoya Elon Musk. Sí, Sí, tal cual. pero al mismo tiempo, la gran mayoría de los jóvenes, el 10% de los jóvenes en ese país, que es un país muy difícil, votó a Die Linke, que Die Linke es una coalición de izquierda. Que uno puede decir, bueno, que no sé si es el Che Guevara, Die Linke, ¿viste? Pero es una coalición de izquierda. Y así hay fenómenos políticos. Desde el surgimiento de la ultraderecha para acá, hubo fenómenos que uno puede estar más de acuerdo o menos de acuerdo, pero que no fueron todos por derecha. De hecho, ni Latinoamérica fue todo por derecha, ni en Europa, digamos, hay movimientos. Y yo creo que, por ejemplo, acá en Argentina, nosotros del Frente Izquierda, obviamente tenemos la cancha mucho más inclinada que el gobierno de Milei, pero en momentos donde eso se puso de manifiesto, esa polarización o ese vacío que lo podríamos canalizar, pasaron elecciones como la de Jujuy que sacamos un 25%. Entonces hay ese espacio, muchas veces nos topamos con elecciones como la que hubo ahora en la Ciudad de Buenos Aires, donde no tuvimos publicidad, no tuvimos nada, ahí jugamos con la cancha no inclinada, recontra inclinada, y eso muchas veces hace que no se exprese. Pero también hay que tener mucho cuidado porque si bien a veces no se expresan votos, hoy Miriam Bregman es una de las figuras que tiene mayor reconocimiento positivo de todos los dirigentes políticos. Entonces, no sé, el día de mañana eso de un día para el otro se puede transformar en votos o no. Pero sí es una realidad, es que en un contexto tan difícil la izquierda mantiene su porcentaje, incluso en Jujuy hace muy buenas elecciones y creo que eso es un puntapié para intentar construir que la polarización sea menos asimétrica. Digamos, no digo que Milei, que de un día para el otro, pero creo que hay que seguir apostando a eso y bueno, por algo yo también milito en la izquierda, ¿no? Pero creo que es posible. Muy bien. Si me permiten, voy a tirar mi propuesta. Nos quedan más o menos 8 minutos de programa. ¿Lo presentás así? Me gustaría tirar un centro que tiene que ver con la cuestión más internacional. Justamente antes de salir al aire, estábamos hablando de lo que está pasando en Israel y Israel-Irán. Tema Palestina es algo que ustedes lo vienen tocando un montón en el stream, lo vimos, nos tomamos obviamente el tiempo de hacer el estudio pertinente. ¿Qué sensación te queda, qué lectura podés hacer de que justo esta semana Milei está en Israel, ¿no? Estuvo en Israel, siempre muestra, ¿no?, como esta cercanía con el Estado de Israel, ¿no? Este Estado genocida, ¿no? Es un Estado genocida, es un Estado invasor. De hecho fue a recibir un premio por por ser como una, no sé cómo le dicen, pero como una figura que reivindica particularmente el Estado, ¿no? Claro, o sea, es como fue a buscar un premio que le iban a dar por ese reconocimiento que él hace de manera férrea. Nada, te tiro ese centro, sé que es algo que lo tienen muy tocado en el stream y me parece que es un punto fuerte para que tengamos este último intercambio antes de terminar. Bueno, y ya que metes ese tema, le mando un saludo a mi compañero Luca Bonfante, que está allá, y a Pato del Corro, que están en el Cairo, en la marcha mundial por Gaza. Por Gaza, sí, lo vi. Bueno, se van a acercar desde la ciudad del Cairo hasta la frontera con el Estado de Israel.
para que llegue la ayuda humanitaria, una movilización enorme, multitudinaria, que bueno, nuestros compañeros están ahí y la verdad que uno lo va siguiendo y me parece una muestra muy importante de que a causas como esa uno le tiene que poner el cuerpo. Y sumo lo del dato de que el barco de ayuda humanitaria donde estaba Greta Thunberg también lo detuvieron, estuvo secuestrado, ¿no? Hace unos 2 días, si no me equivoco. Un barco. Milei se burló. Milei se volvió, para quienes no saben, hay un barco que llegaba con ayuda humanitaria, con militantes, activistas y demás por los derechos humanos, llegaban con ayuda humanitaria para la población de Gaza que está completamente en una situación terrorífica. Un dato para sumar como para sumar un portito más. Sí, no, y por lo que me preguntabas de Milei y su cercanía, yo creo que tiene que ver no tanto una cuestión religiosa, porque se habla también de su conversión, ¿viste? Sí, sí. Eso más bien tiene que ver con su alineamiento geopolítico que, como nunca antes, creo yo, en la historia argentina, quizás el menemismo, se me viene una imagen, estuvo la agenda argentina tan subordinada a la agenda de Estados Unidos. Y yo creo que ahí Estados Unidos y Israel es una cosa que uno no puede separar porque casi que es un enclave colonial. Es una claro, totalmente. O sea, no existe Israel sin Estados Unidos, no existe Israel sin los poderes de Occidente, ¿no? Y muchos círculos de poder de Estados Unidos también corresponden y responden a Israel. O sea, es como una cuestión de ida y vuelta, ¿no? Claro. Y en una, digamos, una parte es ese alineamiento geopolítico y después que Milei compra todo el paquete, ¿viste? O sea, se alinea con Trump y compra la agenda contra las minorías, compra la agenda contra el... cuando había que bancar a Zelensky, lo bancaba a Zelensky, sí. Cuando no, ¿viste? Es muy subordinado, a mí me llama mucho la atención, o sea, y compra la islamofobia, que digamos, uno puede decir, che, la islamofobia en Argentina, ¿viste? No existe, ¿viste? No, pero compra también eso. Sí. Me parece que tiene mucho que ver con eso, con la agenda de la derecha internacional, que es esa, es defender el Estado de Israel, aplicar el genocidio en Gaza. Me parece que es algo totalmente repudiable, que incluso parte de la comunidad internacional, que uno podría decir no del sector de izquierda, sino de, no sé, fueron embajadores una vez, los sacaron a tiros. Me parece que ese cerco se está empezando a resquebrajar y Milei, todo lo contrario a reubicarse, está profundizando su línea de apoyo. Y cuando pasó esto, ¿no? Que cuando las noticias de los últimos días, donde quizás se empezó a poner mucho más en cuestión con lo de la flotilla, como que fue un escándalo internacional, yo creo que Israel encuentra en Milei su apoyo más férreo y más cercano en la causa, junto con Donald Trump. Entonces, para mí fue una jugada para intentar tener mayor espalda política en un momento donde el gobierno de Netanyahu no está demasiado bien, está cuestionado por fuera y por dentro del propio gobierno, y donde incluso está pagando el costo político de hacer una avanzada aún mayor en la etapa de exterminio de la Franja de Gaza. Así que a mí me parece totalmente preocupante lo que está pasando desde ya por quienes están padeciendo en carne viva este genocidio, pero además por toda la comunidad internacional. Ahora también Israel atacó Irán, ¿no? Sí, eso es noticia del último día, que hoy fue, si no me acuerdo, o ayer, a la noche. Hasta hoy estaban los videos circulando de los ataques. Sí, Israel le atacó a Irán. Bueno, se está conformando como esta guerra proxy, ¿no? Como lo mismo que estaba pasando en Ucrania. Se terceriza del conflicto de las grandes potencias, por decir Rusia, China, en este conflicto en Medio Oriente, donde uno es mucho más difícil ponerse de un lado, porque tampoco es que uno se va a casar con el gobierno de Irán. Pero digamos que sí es parte, me parece, de la crisis geopolítica que está teniendo Israel en este momento, que está perdiendo cada vez más su apoyo y se le está descontrolando un poco la región. Pero bueno, creo que ahí otra de las cosas en las cuales tenemos que construir esa resistencia en un país donde el sionismo tiene tanto peso, es en empezar a conformar esta solidaridad con el pueblo palestino, que es un tema que en todo el mundo impactó, en Estados Unidos, en Europa, en universidades en todo el mundo que se tomaron, y que me parece que hay que empezar a instalar un poco acá. Porque, o sea, que no nos comamos que la única posición política en Argentina es la de Milei. Hay un montón de gente que banca la causa palestina, hubo movilizaciones, todo. Creo que hay que empezar a mostrarlo mucho más. Y claro, sí, incluso acá, los judíos por Palestina. Claro. Acá siempre se ha hecho un laburo, aprovecho para tirar el autochivo, ¿no? O sea, que Barricada TV siempre ha estado, ¿no? Haciendo cobertura y amplificando esas voces que están en defensa del pueblo palestino hace muchísimos años. Tenemos muchísimo material, muchísima cobertura, entrevistas que hemos hecho de diversos acontecimientos, movilizaciones, protestas y demás. Nos estamos quedando cortos de tiempo, me parece, ¿no?
Así que, bueno, nada, antes de cerrar, obviamente que tenemos un anuncio como es de costumbre, pero primero quiero agradecerle a Nico por haberse acercado acá a los estudios nuevamente. La verdad que estuvo buena la charla. Che, Muy buena y no, gracias a ustedes por invitarme. La verdad que estuvo muy interesante y muy profunda. Tocamos muchos temas, la verdad que me gustó. Sí, tal cual. Somos gente profunda, Cani. Muy profunda, muy profunda. Sí. Bueno, esperamos la invitación a... Es más complejo, entonces. Desde ya. Te invito. No, lo dejamos acá porque tenemos que hacer el anuncio de comunidad BTV. Nos amenazan por cucaracha que no te vayas. Que no te vayas. Esa es la- ¿Quién lo No quiere te hacer? vas. ¿Lo querés hacer vos? Mira, ya está, lo haces vos. Muy bien, ahí está el QR. Amigas y amigos, ustedes saben, acá está en pantalla. Mira, ahora lo tengo que señalar más lejano. Está en pantalla el QR para que ustedes escaneen. Pueden determinar un monto para aportar y sumarse a la comunidad BTV. De esta forma pueden ver contenido como el que acaban de ver, que en otros medios no lo ven. Ven un periodismo autogestivo, popular, temas que en otros espacios no se cuentan. Pero además, mientras veo cómo Nico escanea el QR y pone 100.000 pesos, si no me falla la vista, Tal cual. Acá lo estoy chequeando. están participando. $100. Están participando por sorteos si se suscriben a la comunidad BTV de indumentaria, de comida, de libros, de entrada de cine, de teatro, bueno, nada, la verdad que, y además, como decimos, estás apoyando un periodismo autogestivo. Cierra por todos lados. Cierra por todos lados. Cierra por todos lados. Eso sí, es la gente. mejor inversión. Es la mejor inversión para Mejor tu que casa. Libra. Es verdad, claro. Mucho Aparte, ¿cuánta guita pagás por el streaming de la N Roja o HB? Tanto, o sea, ¿cuánto vale eso por mes? Prime, ¿no? O ese lo dije completo. Claro. Eso vale un montón de guita, loco. Hay cosas en las que puedes invertirlas mejor. Dices, acá, papá, acá tenemos que seguir bancando la comunicación alternativa, pagando el salario de los compañeros. Si no, esto se cae a pedazos y no es la intención. Nosotros venimos poniendo un montón para que esto salga adelante y nuestra intención es perdurar. Así que, bueno, acá estamos. Efectivamente, se nos ha acabado el tiempo. Nico, nuevamente, muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Laura de la Paz Jiménez Noble, que está estrenando Flequillo, muchas gracias por haber estado. Águila, Agustín Antoñades también, muchísimas gracias. Sobrevivimos al viernes 13. Sobrevivimos al Hasta viernes ahora, 13. Acá quedan estamos. 4 horas. Y para coronar ahora vamos a hacer unos choricitos, ¿no? Un chori a la parrilla. Ahí va. Así que, gente, esto ha sido Comité de Crisis. Mi nombre es Bruno Alexe. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos el viernes que viene. Cuídense. Muy buen fin de semana. Buen fin de...